del pasado y creadora en una forma extraordinaria. En fin, después de Miguel Ángel, no hay sino Arno Breker, indudablemente, y con unas creaciones artísticas que los norteamericanos rompieron en gran parte a martillazo en su atelier del 45, pero de las cuales, gracias a Dios, quedan fotos y inclusive algunas estatuas intactas que no estaban en Berlín en aquel momento. Yo cito a Arno Breker porque todos lo conocemos y todos más o menos conocemos su obra, su nombre célebre hoy en día, que vive en París, entre paréntesis, en este momento en París, donde se había formado en su juventud. Y no solamente esto, sino la filosofía alemana, que había sido en gran parte desvirtuado, especialmente por Hegel en el siglo pasado, fue retomada en sus fuentes y se proyectó a través del filósofo Heidegger. Heidegger, que era miembro del partido, que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de ya no sé qué universidad alemana, gran universidad, Heidegger escribió una obra magistral, guste o no, eso es el problema, pero que fue después desviada de su sentido original por algunos supuestos filósofos como Sartre en Francia, por ejemplo, que escribió un libro miserable. Murió hace muy poco Heidegger. Es una lástima porque podía todavía dar mucho a la filosofía. Pero esta filosofía no era estrictamente intelectual, ni la de Heidegger en particular, ni la del nacionalsocialismo en general. Era, por el contrario, una filosofía abierta a las realidades, a los hechos cósmicos, a los hechos humanos y en especial a los hechos culturales. Era una filosofía que se manifestaba más a través de imágenes que a través de palabras. El idioma alemán es muy favorable. Los franceses no lo podríamos hacer, tenemos palabras conceptuales muy estrictas. Para los alemanes toda palabra tiene una especie de halo de significado. Es decir, es una palabra poética, no poética en el sentido que damos corrientemente a la palabra, que hay que hacer versos que no significan nada o que significan cosas que nadie entiende, sino por el contrario, un halo política que ampliaba el sentido objetivo de la palabra en sí. La cultura nacionalsocialista, pues, basada en estos dos mitos de la sangre y del suelo, se proyectó en muy pocos años. Imagínense lo que era la corrupción de la Alemania de la República de Weimar y cómo fue limpiada en muy pocos años por el movimiento y por el Estado nacionalsocialista. Claro, no fue tarea fácil, a veces fue una tarea un poco dura, pero había que ser duro con los elementos corruptores que se había infiltrado en la cultura alemana y la había completamente desvirtuado. La cultura es un elemento vital para todos nosotros, naturalmente, por lo menos para todos los que piensan. Y los que no piensan, que son en definitiva la mayoría en todos los pueblos, los que no piensan, los que no leen los libros difíciles de Heidegger, ni miran jamás o no las entienden las estatuas de Arno Breker, bueno, a esos hay que llegar mediante una simplificación de los mitos. Precisamente, el mito no está hecho para Heidegger. Heidegger está muy por encima del mito. El mito es un modo de acción para penetrar en las mentes de los que no piensan, pero que tienen capacidad para absorber imágenes. Y el mito es una imagen o un conjunto de imágenes. El mito fue, por lo tanto, fundamental, más en Alemania, diría yo, que en cualquier otro lugar. Para los pueblos de cultura latina, el mito está un poco superado, no hace tanto falta de él. En Alemania sí, porque el alemán en el fondo es siempre un poco romántico, ¿no? Y hay que tomar en cuenta estas particularidades para poder crear algo nuevo.
Esta cultura, que no era intelectual únicamente, sino mítica, lo repito, y lo mítico incluye el significado profundo de lo intelectual, esta cultura no era, sin embargo, suficiente para expresar los propósitos del nacionalsocialismo. Había que ir mucho más allá de ella y crear un mundo nuevo en función de estos mitos y de la realidad que escondían. Es el motivo por el cual el nacionalsocialismo trató de crear una mística. También, cuidado con esta palabra. Es una palabra que empleamos hoy en día sin darle sentido ninguno, como si fuera una serie de sentimientos, de macanas, desvirtuando todo, transformando todo, una exaltación indebida e irracional. No, la mística real es una expresión de fe, y la fe no es arbitraria. La fe es a su vez la convicción profunda de los individuos y de los pueblos, o si prefieren de los pueblos y de los individuos, la creencia en algo superior a lo que son ellos mismos. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar dioses, no interesa los nombres, sino la realidad del fenómeno mental que se produce, o sea, en individuos de muy alto nivel intelectual, o sea, en nivel de muy bajo nivel intelectual. Hubo grandes místicos dentro del cristianismo, ¿por qué no los vamos a respetar? Y hubo millones y millones de místicos entre los campesinos que no hubieran sido capaces de expresar lo que sentían a través de una mística que no les exigía razonar, porque no eran capaces de razonar, pero eran capaces de aprehender una situación determinada. La mística nacionalsocialista se manifestaba en todos los campos, abarcaba en un conjunto no racional las metas del movimiento, sus fines, digamos, pero tenía una escala de valores. Esto ya nos lleva al campo de la ética. El nacionalsocialismo tenía como principios fundamentales en el campo de la ética el heroísmo y la lealtad. El heroísmo iba de por sí, porque los nacionalsocialistas eficaces, los revolucionarios, los que peleaban, estaban en la acción, y no hay acción ni en la calle a cachiporrazos antes del 33, ni menos todavía en la Segunda Guerra Mundial con armas un poco más eficaces, donde cada uno se jugaba la vida constantemente, en cada momento, y se jugaba la vida con decisión y a menudo con alegría. El heroísmo además lo tenemos en la sangre, los pueblos europeos, en determinado momento. Y si no tenemos el heroísmo en la sangre, es que hemos degenerado y que por tanto tenemos que ser regenerados. Y esto no se hace a través de los diarios o de la televisión, de ninguna manera. El segundo valor es la lealtad, la fidelidad, dice exactamente la palabra alemana. La divisa de la SS era: mi honor se llama fidelidad, mi honor es fidelidad. Fidelidad al movimiento, buena lección. Fidelidad a las ideas, por supuesto, a la concepción del mundo, a la mística y al jefe. El jefe no es algo nuevo. El nacionalsocialismo ha surgido de un pasado muy lejano, donde hubo, hasta 1789, donde hubo un pueblo que nadie condujera. Pero ¿dónde irían? Al tacho, claro. Siempre uno necesita encima de él un hombre más decidido o una mujer.
más sabio que pueda guiarlo en los momentos difíciles de su vida individual y de su vida social. Este jefe se puede hacer a través de las generaciones. Es la solución que da la monarquía auténtica. O puede surgir por su acción personal y por el respaldo de un grupito que va creciendo paulatinamente. Es el caso de las dictaduras nacionales. Hitler nació de nada. Era un austríaco, combatiente, módico combatiente de la Primera Guerra Mundial. Llegó a cabo, no era nada de otro mundo. Con la Cruz de Hierro de primera clase, esto era bastante mejor. Pero no se le dio el valor que tenía o no lo tenía todavía. Cuando se mezcló en la acción política, él lo hizo como encarnación del pueblo alemán, primero. Y en segundo lugar, un poco empujado por la SS y un poco por los acontecimientos, como jefe natural de toda la Europa del mañana, desgraciadamente del mañana. No se trataba de convertir todos los europeos en alemanes, no hubiera sido posible, ni era deseable, sino de respetar cada pueblo con su sangre ligeramente diferenciada dentro del conjunto de la especie aria y de su cultura. En este conjunto respetar cada pueblo y promoverlo al máximo nivel posible. Para esto hacía falta una conducción. El sentido de la palabra Führer es conductor. Conducía, mandaba, claro, el conductor manda, es evidente, porque si no, nadie va a saber ni lo que quiere ni lo que puede. Y manda a menudo en una forma no muy dulce, que digamos. La gente dulce no sirve para mandar. Hay que ser muy duro, por el contrario, tomar medidas a veces muy desagradables. Pero en Alemania, esta transposición del Reich a Europa fue muy lenta y no fue completa, hay que decir la verdad y ver las cosas como son. La colaboración franco-alemana fue un fracaso, nadie lo niega. Fue un fracaso en gran parte, no solamente en parte de Alemania, pero en gran parte por culpa de Alemania, que todavía no había llegado a la noción de una Europa diferenciada y unida al mismo tiempo. Entonces los Welches, como decían hereditariamente, eran cosas de otro tipo que no tenían nada que ver con ellos. Cuando vieron que los pueblos de Europa se juntaban y cada uno en su o sus unidades nacionales participaban de la misma lucha, y esto se hizo en el marco de la Waffen-SS, entonces las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque los alemanes se dieron cuenta, extrañados a menudo, de esta confederación automática que se estaba creando. Y la Waffen-SS, la SS en general, tenía una concepción de la Europa futura mucho más precisa que la de los nacionalsocialistas de la primera época y aún que la de Hitler hasta por lo menos los últimos días, los últimos tiempos y tal vez los últimos días. Alguien escribió que Hitler tomó realmente